Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan en este evento académico en el cual queremos conversar con un invitado muy especial. Se llama Fernando Alvarado. Fernando es doctor en ciencia política de la Universidad Libre de Berlín y en estos momentos se encuentra como investigador en el Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame. Con Fernando queremos hacer un análisis general sobre también las dinámicas de las movilizaciones sociales que se han venido desarrollando en Chile desde el año que tuvieron inicio, las más recientes en el año 2018 y que desembocaron el domingo reciente en la elección de una asamblea constituyente. En este caso, lo que queremos es ver cuáles han sido los desarrollos, los desafíos y las dinámicas de lo que está sucediendo en Chile para tratar de hacer un contrapunto con la actual realidad de Colombia, ya que muchos analistas encuentran bastantes referencias en términos de similitudes con respecto a lo que pasa en Chile y algunos, en el caso colombiano, quieren un desenlace igual al chileno en el caso de una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. En este sentido, Fernando, muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos muy contentos de poder compartir contigo hoy en este espacio desde la Universidad del Norte. No, muchísimas gracias a ti, Luis Fernando, que nos conocemos ya bastante tiempo en Santiago de Chile, así que muchos saludos acá desde Indiana, Estados Unidos, desde el Kellogg Institute para Estudios Internacionales y muy feliz de poder compartir algunas ideas con ustedes. Muchas gracias, Feña. Bueno, la primera pregunta, Fernando, es ¿cuáles son los antecedentes de esta movilización? Entendiendo que estos son como eslabones de una cadena que arranca, no sé si con los pingüinos o fue después con los universitarios, pero que siempre interpelaban el exitoso modelo económico chileno que tenía unos trasfondos de desigualdad importantes. Sí, yo creo que la lógica de que desemboca en el estallido social, o como se quiera llamar, en octubre del 2019 en Chile, todavía se está discutiendo mucho. Entonces hay muchos colegas en Chile, pero también en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos, que investigan esto, y dicen, bueno, ¿por qué sucedió algo así en Chile y que de alguna forma, como conversábamos recién, uno podría tener algún tipo de comparación con lo que está sucediendo ahora en Colombia, ¿no? Recordemos algo de historia, como para tener un contexto más bien histórico, ¿no? Chile está en dictadura durante 17 años y retorna el año 1990 con la elección, ¿no?, de presidente. Cuando Chile retorna a la democracia tenía cerca de un 45-48% de pobreza, ¿no?, de la población en situación de pobreza. Una alta demanda social y con un modelo de desarrollo que se había impuesto, una estrategia de desarrollo que se había impuesto durante la dictadura de Pinochet, ¿no?, con esta economía abierta al mundo, buscando nuevos mercados para las exportaciones, pensando muy fuertemente en una lógica de abrir para tener grandes oportunidades comerciales con 80% del mundo, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es mencionar que desde un punto de vista de crecimiento económico fue muy exitoso el modelo de estrategia, porque de 45-48% de pobreza Chile lo redujo en 15-20 años a 10-15%, ¿no? Sin embargo, las expectativas que se generaron con respecto a cuál iba a ser el nivel de vida, digamos, ¿no?, cuál va a ser de alguna forma el modelo de desarrollo que Chile iba a tener y cuánto iba a permear para todas las personas, obviamente se fue dando una esperanza, una lógica de alcanzar un cierto estándar de vida que poco a poco se empezó a frustrar y se dio cuenta mucha gente que no se iba a dar, ¿no?, que eso no se iba a cumplir, ¿no? Y te doy algunos ejemplos de cómo, de alguna forma, la clase política, la élite política y económica no se dio cuenta, pero ya algunos estudios empezaban a decir que del año 2010, en general, el optimismo, si tú mirabas encuestas de opinión o estudios de opinión, desde el año 1990 hasta el año 2010, generalmente la clase media, media baja,
incluso la gente más, sectores más populares, tenían una gran esperanza en mejorar la calidad de vida de ellos y su familia, constantemente subiendo. Sin embargo, en 2010 se empieza a estancar, ¿no? Se genera una lógica de estancamiento diciendo, la verdad, toda esta lógica promesa de una mejor calidad de vida, de mejores oportunidades para mi familia, veo que no se está dando como se pensaba, ¿no? Hay menos pobreza, ¿cierto? Hay reducción de la extrema pobreza, también es cierto, pero de alguna forma se están dando algunos indicadores de frustración con el modelo de desarrollo, ¿no? Y un segundo punto muy importante, hay una encuesta que es muy significativa, que es la encuesta Bicentenario de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del Centro de Estudios Públicos, y el año 2008 al 2009, 2018 al 2019, hay un indicador que dice la conflictividad entre ricos y pobres, ¿no? Y ese indicador, que se va viniendo todos los años durante ya muchísimos años, se dispara en 2018. Se disparó. Una forma que el director del Centro de Políticas Públicas lo mencionaba, a nosotros nos llamó mucha atención. O sea, había una lógica de conflictividad muy fuerte, una lógica social, y no nos explicábamos bien por qué. Sin embargo, había algunos factores que se están disparando. Por ejemplo, conflictividad entre el Estado y el mundo mapuche, y el pueblo originario mapuche, que es un problema muy fuerte también en Chile en este momento en el sur, se mantenía relativamente alto pero estable, y de repente esto se dispara. Entonces, yo creo que ahí habían algunos antecedentes bajo la lógica del modelo que superó pobreza, dio oportunidades, pero toda esta promesa de oportunidades y esta mirada, yo creo también que es el punto 2 que me gustaría tratar contigo, Fernando, de la élite política y élite económica, donde prácticamente no se dio una lógica de integración de oportunidades para el resto de la población, también fue generando, yo diría, de alguna forma un gran problema de frustración. Y solamente quiero terminar con algunas frases que se dieron ante el estallido social, que de alguna forma se refleja esta desconexión que creo que se fue generando y que se vio reflejada con mucha claridad en la elección del fin de semana pasado, entre la élite política, parte de la élite económica y el resto de la ciudadanía, en el cual algunas personas empezaron a hacer algunas frases, como por ejemplo, Sebastián Piñera, el presidente, decía: Chile es un oasis en este continente con tantos problemas como el latinoamericano, sudamericano, ¿no? Otros decían, bueno, en realidad, acá lo tengo, algunas frases decían, bueno, en realidad la clase media chilena ya, aparte de la clase principal, tiene 1 o 2 departamentos, ¿no? Tiene más propiedades. Entonces la gente se decía, yo con suerte estoy pagando una propiedad con mucho esfuerzo y con grandes problemas. Otras personas decían, bueno, el metro de Santiago subió a tantos pesos, en realidad para que usted no pague tanto, entonces levántese más temprano, vaya a trabajar. Entonces yo creo que generalmente los populismos, y acá estarás de acuerdo conmigo, tienen cada vez más espacio para ir creciendo cuando hay una mayor desconexión entre la élite y la ciudadanía, ¿no? Y cuando se empieza a generar este espacio, digamos, esta fisura, empiezan a crecer los populismos. Entonces yo creo que acá fue muy, muy fuerte esta lógica de, uno, frustración de expectativas no cumplidas, y segundo, desconexión de la élite y los grandes privilegios de esta élite que los mostraba para el resto de la ciudadanía como que eran para todos y no eran para todos. Y tercero, esta fuerte conflictividad entre ricos y pobres que indicó esta encuesta de la Universidad Católica. Fernando, en Colombia, en la situación actual que estamos viviendo de movilizaciones constantes, ha emergido un actor social que se ha vuelto protagónico y que parece que va a tener también un rol determinante en las elecciones del próximo año, si se canaliza toda esa movilización hacia, digamos, el sistema político electoral. Y son los jóvenes. Es decir, ya aquí en Colombia los partidos tradicionales no han sido centrales en esta movilización, los sindicatos no han sido actores protagónicos, ni tampoco todos esos referentes tradicionales, digamos, de lo que había sido el movimiento social, sino que son jóvenes, no todos son estudiantes universitarios, hay jóvenes desempleados, pero también jóvenes trabajadores.
Y eso, digamos, aquí ha marcado como un antes y un después en temas de movilización social. En Chile, ¿quiénes han sido, digamos, los actores centrales de todo lo que ha venido sucediendo y que desembocó en la elección de la Asamblea Constituyente el domingo? Creo que es un punto importante que yo desconozco tanto detalle, digamos, como en el caso de Colombia, como quizás conozco algo más de Chile, pero yo creo, en primer término, hay una mezcla acá de muchos actores que empezaron a expresar su descontento y que llevan al estallido social de octubre del 2019. Jóvenes, obviamente, jóvenes, hay muchísimos, pero también hay gente jubilada, que el sistema de pensiones en Chile es, de verdad, genera una situación muy lamentable con pensiones muy, muy bajas, que prácticamente rayan la miseria, digamos, ¿no? A pesar de la gran promesa que en los años 80 se había hecho el sistema de pensiones chileno y que de hecho se había vendido a 19 países en el mundo, el sistema de pensiones chileno. Creo que la mitad de los países ya se arrepintieron del sistema y retrocedieron, digamos. Entonces, de alguna forma, y eso está muy vinculado también con los bajos sueldos, ¿no? Si al final el sistema de pensiones funciona si tú tienes alto sueldo y si tú tienes bajo sueldo vas a tener una pensión muy baja. Y segundo, yo creo que también es muy importante, y que no sé si es el caso de Colombia, pero en Chile se dio muchísimos temas. Y por eso no se podía hablar de un liderazgo claro. ¿Quién era el líder a negociar por parte del gobierno de Piñera con respecto a la estallido social del 2019, ¿no? ¿Eran los estudiantes universitarios? Sí, pero también habían otros actores. También estaban, por ejemplo, el tema de paridad, de derechos de la mujer, el tema feminismo estaba muy fuerte también en el estallido social. O sea, después con el tiempo, cuando empezaba a pasar. También estaba el tema, por ejemplo, indígena, el de los derechos de los pueblos originarios en Chile, ¿no? Entonces, uno puede decir, bueno, hay un solo tema, hay un solo actor. No, son muchos actores. Y esa fue siempre la gran dificultad para el gobierno, no sé si el caso de Colombia, de con qué negocio. Negocio con el pueblo originario, negocio con personas que están en tema de jubilación, negocio con estudiantes secundarios, negocio con estudiantes universitarios. No, era una masa de demandas y de sectores ciudadanos que estaban de alguna forma descontentos y mostrando su descontento con mucha fuerza. Y recordemos que la mecha que encendió finalmente el estallido social en Chile, se decía que fueron los 30 pesos que subió el metro, el transporte, digamos, del metro en Santiago, ¿no? Entonces, los estudiantes secundarios fueron los que se empezaron a movilizar, empezaron a saltar los torniquetes, no pagaban el boleto, ¿no? Entonces todo el gobierno se puso muy duro, ¿no? Y después vino la gran violencia que estalla y que empiezan a quemar muchas estaciones de metro en Santiago. Se cree que incluso estaban las barras bravas de equipos de fútbol también involucrados en esto. Entonces, uno puede decir, ¿fue esto la herencia de las protestas y movilizaciones de los estudiantes del 2011? De los pingüinos, que eran los estudiantes secundarios para tener una mejor educación, o de los universitarios para tener, por ejemplo, gratuidad para estudiar en las universidades para los sectores más pobres de la sociedad, más vulnerables de la sociedad. Sí, pero es más que eso. Es un conjunto de sectores ciudadanos con un conjunto de descontentos que se unen y que estallan en octubre del 2019. Bueno, algo así sucede en Colombia, muy similar. De hecho, hay un Comité Nacional de Paro que en este momento está adelantando o tratando de llegar a unos acuerdos con el gobierno, pero eso no ha sucedido. Y parte de los reclamos que hay desde las regiones y desde las calles es que el comité no representa a quienes están movilizándose desde hace 20 días. Y es posible entonces que si hay acuerdos a nivel nacional, esos acuerdos no tengan eco en las calles porque la gente que está en la calle dice no sentirse representada por los que están hoy hablando con el gobierno. Tú dijiste algo, Feña, pero que me gustaría que lo profundizáramos cuando dices, bueno, primero hay un gobierno muy desconectado de la realidad, unas élites que se hablan entre ellas, pero que no hablan con la gente, como tú bien lo señalas, que no le toman el pulso a lo que sucede en la calle, que están muy de espaldas a esa realidad, por así decirlo. Y
señalaste que cuando empieza, digamos, esta rebelión de no pagar el metro en Santiago, hay una represión fuerte que empieza a crecer, ¿verdad? En el caso colombiano también nos hemos movido de una represión muy dura en algunas ciudades y regiones, una represión homicida por parte de la policía, y lo que estamos viendo es que mientras en Bogotá se habla, en las ciudades se reprime. Y se ha hablado de la infiltración, del narcotráfico, de la guerrilla, etcétera, etcétera, tratando de deslegitimar pues todo el movimiento. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno chileno, en este caso la administración Piñera, durante todo el transcurso de la crisis en Chile? Yo creo que la crisis parte 2019, en octubre, yo recuerdo esos días, el 18 de octubre, cuando parte esto, con tomándose los metros en Santiago, los estudiantes universitarios diciendo que nosotros no vamos a aguantar estos 30 pesos. Entonces, obviamente, yo creo que el gobierno de Piñera no estaba pensando en ese momento en un gran problema, ¿no? Y de repente viene este estallido, se empieza con una violencia muy brutal, hay que decirlo, por ejemplo, a quemarse los metros de las estaciones de metro de Santiago, o a ser dañadas, digamos, ¿no? También buses del transporte público. Y al comienzo, Luis Fernando, hay que dejar claro que la protesta era más bien contra el modelo de desarrollo. Pero después, cuando viene la represión por parte del gobierno, se empieza a identificar al gobierno y especialmente al presidente de la República como el responsable, digamos, de esta fuerte represión policial, donde se genera violación a los derechos humanos, ¿no? Entonces, de alguna forma cambia el curso, digamos, primero lo que era una lógica más bien de protesta, descontento hacia el modelo de desarrollo, pidiendo una lógica de terminar con esta mirada, digamos, de falta de oportunidades, ¿no? Donde las expectativas no se están cumpliendo, y de alguna forma se enfila todo hacia a culpar al gobierno, digamos, por esta lógica represiva. Recuerda que acá comienza el toque de queda también en Chile, ¿no? Donde tú no podías salir después de cierta hora a las calles, se sacan a los militares. Recuerda que en Chile salen los militares a las calles, y porque obviamente también estaba descuadrada la violencia. Hay que decirlo que acá había una lógica de violencia estructural muy fuerte también, y obviamente lo que era el Estado de Derecho de alguna forma estaba empezando a ser no visto, digamos, en cuanto a su respeto, y comienzan toda esta lógica de violaciones que incluso en estos momentos al actual presidente Piñera, no sé si lo acusaron o lo quieren acusar incluso en las cortes internacionales por violaciones a los derechos humanos, por muchas personas que perdieron los ojos, por balines, por bombas lacrimógenas. Entonces, ahí empieza a escalar esto y termina, yo diría, como la primera señal masiva fue el 25 de octubre, cuando 1,5 millones de personas hacen una gran manifestación pacífica en la Plaza Italia, Plaza Baqueano o Plaza de la Dignidad, como la llaman ahora algunos sectores, que es como el centro que tú conoces bien, Santiago, Luis Fernando, como el centro neurálgico, digamos, o uno de los centros más importantes neurálgicos de Santiago. Y eso fue, yo creo, una primera señal diciendo, nosotros queremos acá un cambio radical, queremos que este modelo de alguna forma se termine, que de alguna forma buscar una nueva estructura, una nueva casa común, por lo tanto queremos una nueva constitución. Entonces ahí, de alguna forma, comienza a generarse una lógica de demanda, de protesta hacia la clase política, hacia la élite política y hacia una nueva constitución. Y recuerda, Luis Fernando, también que tenemos otro gran problema acá, que no sé si lo tienen en Colombia, o sea, acá no, estoy en Estados Unidos en este momento, pero en Chile, que es la falta de legitimidad con respecto a las instituciones políticas, ¿no? La falta de confianza, digamos, la muy mala evaluación que tienen. El gobierno en este momento debe estar entre el 8 y 10% del Poder Ejecutivo, y el Legislativo estar cercano al 5% de aprobación. Entonces, obviamente tú tienes un problema también estructural e institucional en que los actores que suponen que tienen que dar demandas, que tienen que responder a las demandas de este estallido social, estaban totalmente, y siguen totalmente legitimados. De alguna forma te explica lo que pasó en la votación del fin de semana pasado, donde los partidos tradicionales prácticamente fueron barridos por sectores independientes, digamos, ¿no? que son fuera del sistema,
y que prácticamente van a dominar la constituyente, que va a ser el órgano que va a escribir la nueva constitución. Entonces, la respuesta al final por parte del gobierno, de los partidos tradicionales, de la política tradicional, fue la nueva constitución, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a hacer un plebiscito para generar una vía institucional en la cual vamos a preguntar, ¿quieren nueva constitución, sí o no? Y segundo, si quieren nueva constitución, ¿quién quiere que la haga esta constitución? ¿Constituyentes fuera de los partidos políticos, o sea, perdón, fuera del Parlamento, o una mezcla entre parlamentarios y personas no parlamentarias totalmente ajenas, digamos, al Parlamento? Y ganó esta segunda opción, es decir, no queremos a ningún parlamentario que participe en la construcción de esta nueva constitución. Aquí voy yo, nuevamente, desprestigio de la clase política, desprestigio de las instituciones políticas, donde el Ejecutivo y el Legislativo tienen una muy baja aprobación, pero también las policías tenían una muy baja aprobación, también el Ejército tenía una muy baja aprobación. Entonces, tú tenías un problema de confianza, y cuando hay problemas de confianza, y lo conoces muy bien en un país, la verdad, las cosas se pueden poner bastante complicadas. Feña, bueno, dos preguntas con respecto a, tratando de todavía centrarnos en la preasamblea. Entonces, la oferta la hace la institucionalidad, porque me hacía mucho ruido que cuando tú hablas de que era esta masa, digamos, bastante heterogénea, la que estaba en la calle con distintas demandas, es decir, ¿con quién se concertó? Es decir, el gobierno en algún momento logró tener interlocutores dentro de los manifestantes, o fue una carta, digamos, muy astuta jugárselo con lo de la asamblea, porque sabía que interpretaba el sentir de toda esa colectividad que estaba en la calle. O sea, había no recuerdo el nombre, había una suerte como de grupo o de unidad, digamos, que agrupaba, por ejemplo, el Colegio de Profesores, a la CUT, que es la Central Única de Trabajadores en Chile, a estudiantes secundarios. O sea, había una serie de sectores de la sociedad que estaban movilizados, que tenían de alguna forma una mesa que trataba de dialogar con el gobierno y trataba de generar algún tipo de conexión como para poder negociar. De hecho, el gobierno los invita a ellos en algún momento, ¿no? Y este era un gran número de personas con diferentes miradas, porque obviamente la demanda de un profesor probablemente es diferente a la demanda que podía tener, no sé, un trabajador del sector minero, ¿no? Entonces, bajo esta lógica en el cual no tenía un líder con el cual yo pueda negociar, no había un líder en la calle, digamos. Y segundo, también hay que tenerlo muy claro, Luis Fernando, que incluso con la oferta de la Constitución, incluso ya dejando claro que venía un plebiscito y todo, había sectores que estaban fuera, digamos, de esta lógica de negociar, que seguían con la violencia, con mucho daño a la infraestructura pública y también a la infraestructura privada, ¿no? Por lo tanto, no eran mayoritarios, eran bastante minoritarios, pero también de alguna forma seguía esa violencia. Entonces, lo que quiero decir yo es que gran parte de la sociedad, representada o no con este grupo que de alguna forma buscaba dialogar con el gobierno, que eran una gran cantidad de personas y de representantes de sectores, estaban ahí, digamos, de alguna forma representados, y eso se logra por parte del gobierno que dice, ya, perfecto, les doy una constitución, vamos a hacer una nueva constitución. Y acá quiero hacer un paréntesis, Luis Fernando. O sea, fíjate que en Chile en el 2017 nosotros tuvimos elecciones presidenciales. ¿Y quiénes eran los candidatos en ese momento que pasaron a la segunda vuelta? Fueron Alejandro Guillé, que era un senador del norte de Chile, que es de la ex Concertación, ¿no? Se podría decir, centro izquierda, y Sebastián Piñera, que era de la centro derecha o derecha. ¿Y quién gana? El candidato que no hablaba de una nueva constitución, ¿no? Recordemos que hace 3 años Sebastián Piñera ganó con cerca de un 54-55% de los votos, ¿no? Pero 3 años después eso cambia y se genera toda una lógica de exigencia y una oferta por parte de la élite política como para salir de esta gran presión que tenía la democracia chilena en esos momentos. Incluso algunos hablaban que la democracia en Chile estaba en peligro en esos momentos, que había un peligro real, digamos, de generar un problema a la democracia chilena, digamos, ¿no? que pudiese, algunos incluso hablaban de una posibilidad, digamos, de que caiga la democracia en Chile. Entonces la oferta por parte del gobierno para bajar la presión
fue la nueva constitución. Terminemos con la constitución de la dictadura de Pinochet de 1980, que a pesar que tiene muchas reformas, que obviamente no es la misma constitución de 1980, para muchos sectores es una constitución que era totalmente ilegítima justamente por haber sido hecha en una dictadura. Entonces, de alguna forma, bueno, entonces avancemos para cambiar, digamos, paradigma, para cambiar el modelo y para generar una nueva mirada por parte de la razón del Estado, mercado, ciudadanía. Generemos esta nueva constitución y en eso está Chile en todo. Fernando, hay una pregunta que te quiero hacer. Durante mucho tiempo, Carabineros de Chile fue una institución con mucha legitimidad, con muy buena imagen en Chile. Y bueno, yo he visto que hay, por efectos de corrupción y de ciertos escándalos, empezó con un proceso de desgaste de esa imagen que tenía muy bien consolidada y que, como tú bien lo dijiste, durante la represión de toda la movilización previa a la constituyente, casi que entra en crisis también de legitimidad. Sí. ¿Qué discusión se dio en Chile, o si es que se ha dado, con respecto al rol de Carabineros después de la represión de toda esa movilización social de 2019-2020? Se plantearon una reforma, ha habido una ampliación de diálogo civiles, carabineros, es decir, ¿cómo en Chile se busca o se intentaría restablecer la confianza entre ciudadanía y carabineros después de esa represión tan grande que hubo? Yo creo que para explicar eso, digamos, la actual situación, yo creo que hay que retroceder un poco en el tiempo, ¿no? ¿Sí? Porque en Chile, un poco lo que estoy también trabajando, estudiando acá, que es política exterior, que es mi tema, digamos, ¿no? Y el impacto de la crisis, digamos, del estallido social y de la pandemia, que tiene sobre la política exterior chilena futura, actual y futura. Yo siempre hablo de las dos crisis, ¿no? Primero viene la crisis, que es el estallido social, que en octubre de 2019, y después la crisis dentro de la crisis en Chile, que es la segunda crisis, que es la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que la pandemia de alguna forma puso un manto de alguna forma de aquietar un poco bueno, fue generar las protestas que se generaban en Chile, especialmente los días viernes, donde eran muy recurrentes y no terminaban, y todo lo que fue las acusaciones de violación de derechos humanos que se le hizo a Carabineros, de alguna forma fue decantando y en estos momentos está bastante más tranquilo, gracias, entre comillas, si uno quisiera, se explica por esta segunda crisis que es la pandemia. Vamos a ver, una vez que Chile salga de la pandemia, como el resto de los países en los próximos meses, o que esté un poco menos problematizado el tema de infecciones, gracias a las vacunas, si es que esto se vuelve a reactivar. Digo esto porque está en el debate público en estos momentos cómo se reforma Carabineros, ¿no? Y obviamente esta lógica de manifestaciones donde a Carabineros de Chile se le acusa de una gran represión, y como bien tú decías, Carabineros de Chile siempre ha sido una institución, o había sido una institución de mucha legitimidad, de mucho prestigio, ¿no? Como que era un orgullo, ¿no? Tenemos una institución con muy baja tasa de corrupción en cuanto al carabinero común, digamos, que está en las calles. Y yo creo que el problema sigue siendo, no es un problema de corrupción, yo creo que ese problema no lo veo tan presente, por lo menos en los estudios, en las encuestas. El problema fue el grado de violencia que se ocupó por parte de la represión, por parte de Carabineros en algunos momentos, que en algunas protestas. También hay personas que fallecieron, donde hay acusaciones hacia Carabineros, pero también hacia el ejército, hacia las Fuerzas Armadas, digamos, durante los toques de queda. En estos momentos está la gran discusión de la reforma de Carabineros, ¿no? Entonces algunos hablan en estos momentos de que Carabineros debería ser totalmente reformulado, como reseteado, como de alguna forma. Otros hablan que en realidad esto no tiene ninguna lógica, lo que más bien hay que tratar de preparar a Carabineros, que tampoco estaba preparado con un estallido social de esta magnitud, digamos, para que tengan una lógica de mayor cercanía hacia la ciudadanía en momentos de mucha tensión, que significa una protesta. Yo creo que la mirada de Carabineros sí o sí va a ser una gran reforma de Carabineros. De eso sí o sí se viene. De hecho, el comandante en jefe, como se llama, de Carabineros, que estaba en esos momentos, ya no está, o sea, fue sacado, digamos, y pasaron muchos generales también a retiro. Entonces, de alguna forma, se está buscando un acuerdo político, un acuerdo también
con diversas agrupaciones políticas para ver para dónde va la reforma Carabineros. Y esto, ¿cómo se va a hacer? Con una reforma más bien profunda, una reforma no tan profunda, digamos, porque obviamente el prestigio Carabineros, que últimamente tengo entendido que ha vuelto a subir, porque, bueno, no había estas protestas masivas, digamos, con gran violencia y la gran violencia de respuesta que tenía también Carabineros. Entonces, yo diría que la institución de Carabineros quedó bastante dañada, su prestigio quedó bastante dañado, se está recuperando poco a poco, pero sí o sí hay un consenso y en este momento es muy claro que Carabineros sí o sí va a tener que ser reformado, va a tener que tener una lógica de mayor claridad con respecto al ciudadano, de cómo que hay que tratar en una manifestación, digamos, con otra lógica en ese momento a las personas que se están manifestando. Pero sin lugar a dudas lo que tú dices es verdad, o sea, la institución de Carabineros que era tan legitimada y tan prestigiada, de tanto prestigio, quedó muy dañada y yo creo que en estos momentos hay un consenso político de todas las fuerzas políticas, todas, que están en el Parlamento, de que Carabineros tiene que sufrir transformaciones importantes. Fernando, yo te voy a hacer una última pregunta para dar paso a dos que tenemos de Sebastián Dubé y Jorge Escorcia relacionadas con la constituyente. Tú anteriormente, digamos, expresaste las generalidades del resultado del domingo. Vemos la alocución pública del presidente Piñera donde reconoce que hay una élite desconectada de la realidad, que no están leyendo, que no han escuchado. Una actitud autocrítica pues con respecto al resultado, pero reflexiva en ese sentido. Y yo lo que te quiero preguntar es si tú crees que fruto de los resultados del domingo nacerán nuevos referentes políticos en temas de partidos o movimientos, o crees que los partidos tradicionales chilenos ya se están viendo en la obligación de reactualizarse, de modernizarse, de ampliar sus plataformas. Es decir, ¿crees que se van a quedar así o se van a mover para tratar de cooptar a todo ese inconformismo que estaba en las calles, o nacerán nuevos referentes políticos que compitan de tú a tú con los partidos tradicionales chilenos? Yo creo que eso va a depender un poco cómo se muevan y reaccionan los partidos tradicionales a esta crisis que están en este momento, esta tremenda derrota que sufrieron en la constituyente, porque yo creo que no se lo esperaba a nadie. O sea, yo creo que un poco refleja esta mirada de la élite y su desconexión, porque si tú mirabas, por ejemplo, periódicos muy tradicionales chilenos, con algunos estudios y expertos, o supuestos expertos, ellos hablaban cerca de, no sé, que los partidos de la Vamos Chile, de la coalición de centro-derecha, digamos, sacaba 50 constituyentes, 60 constituyentes, digamos, ¿no? Y que la exconcertación, la centro-izquierda, sacaba 40, digamos, ¿no? Entonces, entre los dos prácticamente tenían los 2/3 como para hacer la Constitución. Recuerda, Luis Fernando, que cada artículo de la Constitución tiene que ser aprobado por un 70% mínimo de los constituyentes. Son 155 constituyentes, entonces, cuando vayan avanzando en la discusión, cada artículo necesita por lo menos un 70%. En otros países, cuando se han hecho constituyentes, por ejemplo, el caso de Sudáfrica, era el 100%. O sea, siempre es un quórum relativamente alto, cosa para que obligue a llegar a un consenso para que cada artículo tenga, ojalá, el mayor consenso posible, y después la Constitución va a ser votada de forma global, en general, ya para si se aprueba o no por parte de toda la ciudadanía en el plebiscito, ¿no? Entonces, yo creo que va a depender mucho si es que la clase política tradicional, que tenía esta mirada como prácticamente que tenía controlado la constituyente y futura constitución, y que fueron prácticamente arrasados por estos independientes fuera del sistema, ¿no? Si es que van a tener la capacidad de reinventarse, de alguna forma, ¿no? Palabra que se ha ocupado mucho en el último tiempo durante la pandemia, la reinvención, digamos, ¿no? Volver a pensar cómo puedo yo volver a posicionar mi ideología, mi idea política, digamos, mi proyecto político en la sociedad, si es que la sociedad me va a volver a creer, digamos, porque la verdad se piensa que hay partidos tradicionales, como la Democracia Cristiana, que lo conversábamos recién, que tuvo un constituyente, ¿no? Uno.
sea, estamos hablando de partidos que gobernaron Chile del año 1990 durante 2 periodos que fueron gobiernos muy exitosos en muchos sentidos, ¿no? Entonces, yo creo que la mirada de los partidos tradicionales en ese sentido, yo lo veo difícil, si es que logran volver a reestructurarse. Hay yo diría, una mirada bastante negativa por parte de importantes sectores de la ciudadanía, que por primera vez también se dio un fenómeno muy interesante, que personas que habían recibido muchas donaciones por parte de empresarios no lograron por primera vez ser electos. O sea, por primera vez veo yo, por lo menos, acá expertos electorales podrán decirlo mejor, el dinero no fue necesariamente un recurso que llevaba automáticamente al éxito como en otras campañas parlamentarias. De hecho, el constituyente que más dinero recibió, que recibió en dólares como $250.000, $300.000 para la campaña, no fue electo, y la persona que gastó cerca de $400, $300, sí fue electo. ¿Cuál fue la diferencia? Que la persona era una mujer independiente, fuera del sistema, no de los partidos tradicionales, con un discurso en ese sentido, y la otra persona había sido presidente del Banco Central, presidente de... Entonces era toda una lógica de institucionalidad que las personas de alguna forma estaban tratando de castigar en esta constitución. Bueno, Fernando, ahora voy a transmitirte dos preguntas del público que nos está viendo ahora. Una es de un profesor de acá de Uninorte, Sebastián Dubé. Él es canadiense, está con nosotros hace unos años, pero vivió en Chile y trabajó allá, si no estoy mal, en la Diego Portales y en la USACH. Lo que Sebastián te envía un saludo y te pregunta, pues sí, el diseño de la Asamblea Constituyente le da muy poco tiempo para redactar una nueva Carta Magna. ¿Ves probable que fracase y se mantenga la Constitución actual, digamos, por la corta temporalidad que tienen para redactar la Carta? Sí, muchas gracias. Yo conozco a Sebastián, así que también le mando un gran saludo. Recuerdo haber estado con él acá en Chile cuando estaba, me parece, en la Universidad de Portales. Yo creo que no hay ninguna posibilidad, creo yo, desde el punto de vista de la Realpolitik, como hablan los alemanes, de que no se redacte la nueva Constitución. Yo creo que el estallido que generaría eso en cuanto a las protestas sería muy grande. Entonces yo creo que sí o sí se va a tener que generar el contexto adecuado para que se pueda generar y redactar esa nueva constitución. Porque estoy de acuerdo con Sebastián de que obviamente es un tiempo bastante acotado. Los constituyentes ahora van a trabajar, digamos, se creó un espacio físico que es un palacio muy antiguo del centro de Santiago, que fue refaccionado, y ahí van a estar todos ellos trabajando con las oficinas que tengan, digamos. Y obviamente va a ser un trabajo complejo, donde hay diversas miradas con respecto a qué tipo de constitución vamos a tener, una constitución más bien minimalista, digamos, tipo algunos países europeos o Estados Unidos, con pocas páginas, donde después todos los temas más operativos se transforman en leyes, o una constitución más a la sudamericana o latinoamericana, que no necesariamente son las mejores constituciones, que son maximalistas, que prácticamente ponen todas las cosas que los diferentes sectores quieren en la Constitución, y la hace una Constitución un poco menos flexible, menos, fácil de adaptarse a nuevas situaciones que probablemente vamos a vivir como sociedad y como sociedad global en los próximos 20, 30, 40, 50 años. Entonces, yo concuerdo con Sebastián, es poco tiempo, pero no veo, políticamente hablando, ninguna posibilidad, bajo mi punto de vista, que la actual constitución se mantenga, porque yo creo que ahí tendríamos un estallido 2.0, yo creo que igual o con mayor intensidad que octubre del 2019. Fernando, ahora Jorge Escorcia hace dos preguntas. La primera es, bueno, también te envío un saludo. Según la conformación de la Asamblea Constituyente, ¿cuál cree usted que se encaminará, o sea, hacia dónde se encaminará la nueva Constitución? Y si existen algunos inamovibles o cláusulas pétreas para esa Constitución. Por otro lado, también te pregunta, y si en el plebiscito posterior y final gana el no, ¿qué caminos habría o cuál sería el escenario siguiente? Mira, con respecto a la primera pregunta, según cómo se va a encaminar la nueva Constitución, digamos,
va a depender mucho de las negociaciones. O sea, si tú miras desde un punto de vista como claro de números, en estos momentos la Constitución, o sea, los constituyentes son bastante claros. Tú tienes, creo que son 37 de la derecha, o del Vamos Chile, de centro derecha, tienes 25 de la exconcertación, ¿no? Tienes otros 40 que son independientes, que son cercanos a uno u otro partido político, y tienes cerca de 48 que son independientes fuera del sistema, ¿no? Más 17 que son pueblos originarios, ¿no? Es una constituyente muy interesante, quizás única en el mundo, que es paritaria, 50% hombres, 50% mujeres, lo cual es, yo creo, un gran logro, creo yo, algo muy interesante. Por lo tanto, si uno quisiera visualizar cómo se van a hacer los bloques, cómo se va a negociar. Obviamente, estos sectores independientes fuera del sistema tienen una mirada quizás de menores ganas de negociar, lo ven como algo, son personas relativamente jóvenes, hay mucha gente bastante joven también ahí. Entonces, es una buena pregunta la que hace, porque si uno toma todos los independientes, tanto de que apoyó a partidos políticos como los fuera de partidos políticos, sean cerca de 88, ¿no? Y con 88, tú estás bastante cerca, más pueblo originario, o sea, tendrías más de 105. O sea, en estricto rigor, independientes más pueblos originarios podrían redactar la Constitución sin siquiera preguntarle a los partidos tradicionales en Chile, ¿no? A la izquierda, al centro o a la derecha. ¿Va a ser esa la forma de actuar? Yo no creo. Yo creo que dentro de los independientes también hay muchos matices. Probablemente hay independientes que tienen una mirada bastante fuerte hacia el desarrollo sustentable, temas ecológicos, otros, por ejemplo, el tema de derechos del agua, que es un tema muy fuerte en este momento también en general en Chile, que se habla mucho, que es los propietarios del agua, digamos, ¿no? Temas de cuál tendría que ser el modelo de desarrollo, el modelo económico, más apertura internacional o cuál sería la mirada quizás más cercana a América Latina. O sea, son muchos las miradas en ese sentido. Algunos hablan incluso del tema de ciencia y tecnología con mucha fuerza, otros del arte. Entonces, yo creo que es bastante difícil decir que todos los independientes tienen como sus temas muy claros y bastante ordenados y para allá van. No creo que sea tan así. Yo creo que en ese sentido los partidos tradicionales tienen quizás una lógica de tener mayores experiencias de negociación, ¿no? Pero en teoría, hablemos de la teoría, si se une Independiente 1 o Independiente 2 más pueblos orígenes, podrían ese sector de alguna forma empezar a redactar la Constitución sin pedir muchas opiniones a los partidos tradicionales. Pero yo creo que va a haber una gran negociación. Hoy día leía, por ejemplo, a uno de los líderes de los independientes, estos pros fuera del sistema de partidos tradicionales políticos, y él decía que obviamente tiene que haber una negociación. Nosotros tenemos cosas que tenemos que negociar, hay mínimos comunes que hay que negociar, y en torno a eso yo veo, hay de todo obviamente, ¿no? Yo no conozco a todos, pero yo visualizo una lógica bastante de racionalidad y de realpolitik, no de todos, pero de varios, para tratar de redactar la Constitución de Chile para los próximos 50, 80 años, que es para el Chile de la inteligencia artificial, para el Chile del desarrollo sustentable, para el Chile del cambio climático, para el Chile de los mayores derechos sociales, de la cultura, de un mayor desarrollo económico. Entonces yo creo que son varios temas que también son factibles de negociaciones en ese sentido. Y la pregunta 2 que decía que si existen algunos inamovibles o cláusulas pétreas para la Constitución. Yo creo que hubiesen existido si la centro derecha hubiese ganado un tercio de las constituyentes, ¿no? Esa era la gran apuesta de ellos, digamos, ¿no? Si los partidos que es la UDI, Renovación Nacional y Evópolis hubiesen alcanzado un 30% o más, probablemente y ese es un poco el imaginario que existía en el ambiente, podrían haber parado algunos temas que, no sé, del modelo de desarrollo actual, que no consideran que son cambiables o reformables, porque son muy estructurales y muy importantes para el desarrollo del país, bajo su mirada. Como eso no sucedió, yo no veo en estos momentos que haya algunos temas que sean, digamos, escritos en piedra o que sean inamovibles, porque yo creo que en ese sentido, en este momento no hay ninguna fuerza política que pueda pelear por el status quo, digamos, o por estos temas que no puedan ser discutidos. Yo creo que todo está abierto y todo puede ser discutido.
Fernando, yo te quiero hacer una pregunta final y en este sentido es, durante mucho tiempo, algo que explicaba parte del éxito económico chileno, ¿verdad? Ese modelo chileno era precisamente la estabilidad política del sistema y esa estabilidad descansaba entonces sobre la Constitución de 1980. Yo recuerdo que cuando vivía allá y teníamos estas discusiones de por qué Colombia, Venezuela, es decir, había cambios constitucionales en la región, pero Chile no lo necesitaba, es decir, no se ameritaba porque ese modelo se sostenía. Entonces, la pregunta que te hago yo es, ¿ha habido crisis, bueno, más allá del COVID, pues sabemos que el COVID ha golpeado todas las economías latinoamericanas, pero ¿tú crees que esta convocatoria ha generado incertidumbres económicas? Es decir, ese modelo tan exitoso de crecimiento macroeconómico entró en crisis por la constituyente o es por las evidencias de lo que tú comentaste al principio, digamos, esa insatisfacción de estas clases medias que se veían cada vez más lejanas y distantes de ese proyecto, de ese sueño que se les había vendido, ¿verdad?, de crecimiento. Pero lo que te pregunto yo es eso, es decir, ¿cómo siempre se defendió la Constitución del 80 por el modelo y ahora qué va a pasar con uno y otro? Bueno, es una pregunta que, claro, uno podría decir para dónde va el modelo de desarrollo. Yo creo que toda constitución puede plantear un proyecto y todo proyecto de alguna forma tiene que tener, creo, dos temas que son claros. Una suerte de consenso en la sociedad. Yo creo que de alguna forma se está buscando un nuevo consenso. Y Chile tenía, yo creo que cuando tú hablas de este modelo, yo siempre lo defino como el consenso de las élites en Chile, ¿no? O sea, el modelo de desarrollo chileno se genera prácticamente con la reforma económica de mediados de los años 70, 78, ¿no? Y después, obviamente, un retorno a la democracia, hay toda una lógica de reinserción de Chile en el mundo, en las organizaciones internacionales, y obviamente hay toda una lógica que retorna a la democracia, obviamente, con las elecciones, con el Estado de Derecho, que en dictadura obviamente eso no existía. La pregunta es, que tú haces, claro, ¿va a cambiar esa lógica? Hay una mirada por parte de sectores que dicen, nosotros no podemos cambiar esto, sino Chile desaparece del mapa o se acaba el modelo exitoso. Yo creo que esa es la gran pregunta que se hace mucha gente en estos momentos, especialmente en el mundo empresarial, cuando se supo esto de la constituyente. La bolsa de valores bajó en Chile el lunes como 8 o 9%, el dólar se disparó a pesar de que el cobre chileno está altísimo y está entrando mucho dólar acá en Chile como en otros países de América Latina que venden commodities a precios muy altos. En estos momentos no sé, es un super ciclo de commodities, pero por lo menos hay varios commodities que tienen muy buen precio internacional. Y esa es una pregunta que también se está haciendo mucha gente en estos momentos, ¿no? ¿Para dónde va el modelo económico chileno? Este modelo de desarrollo que fue tan exitoso. Bueno, al parecer no era tan exitoso, ¿no? Entonces, cuando la gente dice, pero es que hay que mantener lo exitoso del modelo, claramente, o sea, yo creo, acá no creo que se quiera partir prácticamente de cero. Chile no es Suecia, o sea, nosotros no podemos tener un estado de bienestar a la Noruega, porque obviamente no tenemos los recursos económicos aún, ojalá que los tengamos algún día, yo creo que todavía nos falta varias décadas para eso, como para financiar una lógica como los noruegos y los suecos, digamos. O sea, yo creo que de alguna forma la gente lo tiene relativamente claro, o sea, no creo que sea tan la lógica de una exigencia total y en la hora. Yo creo que algunos sectores lo tienen, con una lógica bastante poco racional, bastante racional. Yo creo que en general la mirada que se tiene es bastante, entre comillas, de la realpolitik, ¿no? Te doy un ejemplo. Cuando Chile retorna a la democracia en 1990, las demandas sociales, que eran muchísimas, fueron de alguna forma contenidas porque sindicatos, colegios de profesiones, de alguna forma sabían que la negociación social y política en ese momento, especialmente con los ex miembros de la dictadura, era complicada. Y la lógica era defender la democracia. Entonces, obviamente, dijeron, bueno, hay mucha demanda social en este momento, muy fuerte, pero nosotros no vamos a exigir todo ahora porque podemos de alguna forma generar un retroceso, ¿no?
Entonces yo creo que de alguna forma hay muchos sectores que están diciendo, sí, yo creo que es muy importante avanzar y lo necesitamos, en pensiones, en temas de salud, en temas de educación, en temas de oportunidades, pero está claro que no va a ser de un día para otro. Entonces, que el modelo de desarrollo económico chileno vaya a cambiar radicalmente, eh, no lo sabemos. Ya tenemos una lógica más clara por parte del Estado en la economía, y eso gracias a la segunda crisis, especialmente primera y segunda crisis, porque se le está exigiendo mucho más a la economía. Pero que vaya a hacer un cambio radical, como dices tú, este modelo tan exitoso, digamos, entre comillas, digamos, ¿no? Y que de alguna forma Piñera hablaba, ¿no? El oasis dentro de este continente. Es un tema abierto, hay gente que dice que no hay ninguna posibilidad de cambiarlo tanto, y otros dicen que, bueno, que claramente se tiene que generar un gran cambio. Yo creo que eso es parte de la discusión de los próximos meses, especialmente con los nuevos movimientos sociales. Mi impresión es que va a haber cambios, pero tampoco van a ser cambios tan profundos en el modelo de desarrollo económico. Bueno, Fernando, no tenemos más preguntas del público. Yo, a nombre de la Universidad del Norte y de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, quiero agradecerte mucho por haber estado con nosotros durante este rato conversando sobre los hechos recientes en Chile y tratando pues de hacer contrapuntos y sacar enseñanzas sobre el proceso que ustedes están viviendo en ese momento. En Colombia todavía no sabemos y no hay claridad de cómo va a terminar o cómo se va a resolver esta crisis que estamos atravesando. Algunas voces quieren constituyente, otras plantean que no, que hay que profundizar la implementación de la que ya tenemos, pero sí hay algunos rasgos similares en cuanto a esta acumulación de demandas y de insatisfacciones, que en el caso colombiano, digamos, se exacerban por el COVID, pero que en Chile fueron pre-COVID, eso también es muy interesante, que han tenido a la policía como una institución represiva y que sale muy lesionada en términos de imagen, y una élite que no entiende y no lee al grueso de la ciudadanía del país. En el caso chileno, bueno, les ha costado la representatividad y han quedado por fuera del nuevo pacto social, es decir, no van a poder incidir en el mismo. Y en Colombia todavía, por unas declaraciones un poco desafortunadas que dio el presidente Duque en una entrevista a Caracol el día de ayer, pareciera que no hay todavía una voluntad real, digamos, no se interpreta lo que está pasando en la calle, pero tampoco hay una voluntad real por asumir esas demandas y darles un trámite satisfactorio para todos los ciudadanos que están en la calle. Entonces, Feña, gracias por haber aceptado la invitación y espero, bueno, cuando tengamos la constituyente chilena, volver a conversar sobre el resultado de ese ejercicio ciudadano tan importante para la democracia del hermano país. Muchas gracias a ti, Luis Fernando, también bueno, Sebastián y a Jorge. Jorge decía una última pregunta que acabo de ver, que si el plebiscito final gana el no, ¿qué camino has pensado? Yo creo que en este momento nadie está pensando que gane el no el plebiscito. Yo creo que sí o sí, lo mismo que con Sebastián, tiene que haber me da la impresión que hay una carta magna que va a existir y que lo más probable va a votar que sí, porque si gana el no, sigue la Constitución de 1980. Yo creo que eso ningún sector político en este momento tradicional y especialmente no tradicional lo quiere. Y quiero agradecer obviamente a la Universidad del Norte por esta oportunidad de poder conversar estos temas que de alguna forma, como tú dices muy bien, son temas que tienen individualidades, tienen cosas muy a la chilena, muy a la colombiana, muy a la peruana, a la argentina, digamos, cada país con sus cosas bastante únicas, pero de alguna forma también hay algunos temas bastante similares, digamos, procesos similares que uno está visualizando, procesos que de alguna forma están desencadenándose en varios países y que de alguna forma, al mirarlos más en profundidad, pareciera que no son tan distantes unos con otros. Bueno, Feña, gracias. También yo quiero agradecer a Claudio, que ha estado, digamos, en toda la parte técnica apoyándonos, también a Mariana Tobar y a Ana Gutiérrez desde la decanatura, que han sido fundamentales, la decana Silvia Gloria, y también invito a todas las personas que se han conectado a este espacio el día de hoy a que se suscriban al canal de YouTube Uninorte Académico. Ahí están todas las presentaciones de los eventos que se han venido realizando desde que entramos a la virtualidad, y bueno, esperamos vernos en un próximo espacio con todos ustedes.
Muchas gracias, saludos desde Indiana, Estados Unidos. Gracias, Fernando. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.